Grabando. ¿A los dos autoriza al mismo tiempo? ¿Cómo es? ¿O me Sí, puede equivoqué? autorizar a todo. No, a mí no me autorizó. Ah, me equivoqué. Bueno, buenísimo. Bueno, yo grabando no lo estoy grabando. Vamos a discutir lo siguiente. Les voy a mostrar primero la guía 2 con la que vamos a trabajar, ¿sí? Y, digamos, tiene una diferencia respecto de estos primeros problemas, de estos últimos que están acá. Estos primeros problemas, el 1 y el 2, A y B, el valor de la impedancia, fíjense, la Z de la, por ejemplo el problema A, el problema 1A, la Z de la R dice 4 ohm, y la CT de la L dice J3 ohm. Es decir, no está dado el valor del inductor y el valor de la frecuencia, sino que directamente está dada el valor de la impedancia. Fíjense que en el caso de una Z de un inductor, el valor de impedancia es un número complejo, una parte imaginaria positiva, es decir, más J3 ohm, y en cambio en el B, que es el de la impedancia del capacitor, la parte imaginaria es negativa, es menos J3 ohms. Eso es lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando empieza a estudiar problemas de corriente alterna, que la impedancia correspondiente a un inductor tiene parte imaginaria positiva, o sea, J3 ohm, y la impedancia correspondiente a un capacitor es negativa, tiene menos J3 ohm. ¿Está bien? Entonces, yo voy a empezar a hacer en la pizarra, a modo de ejemplo, el problema 1A, ¿sí? Para, digamos, empezar a ver las cosas que quiero que hagamos. Bien, entonces, yo tengo un circuito de alterna que tiene una resistencia o una ZR que dice que es 4, tiene un valor de 4 ohm, y una Z del inductor donde en vez de darme el valor del inductor, por ejemplo 10 milihenry, 100 milihenry, me dicen que la Z de la L es J3 ohm. ¿Está bien? Por lo tanto, la Z total es 4 ohm más J3 ohm. Como están en serie, se suman, y no puedo sumar la parte real con la parte imaginaria, y me queda ese número complejo. ¿Está bien? Ahí compartieron la guía para todos. Perfecto. La guía está en el campus, ¿sí? ¿Para qué tengo que ver? ¿Dónde la tengo yo la guía? Uy, me mareé. Acá está. Muy bien. Y el enunciado dice que la señal de alterna, de entrada, ahí habría que hacer una aclaración, ahora que la veo, es que ese símbolo, fíjense el símbolo que yo dibujé acá en la pizarra, ¿no? Ese suele ser el símbolo de una tensión, que en este caso sería la tensión BI. Ese es el símbolo que se suele usar para una fuente de tensión. Mientras que el símbolo que está usado en la guía es más bien un símbolo de fuente de corriente. Digo esto para que no se confunda, porque por ahí cuando estudian teoría de circuitos, eso es una fuente de corriente, ¿sí? Para el que no vio nada de eso no importa. Yo les estoy escribiendo ahí que la tensión de entrada es 10 voltios por E a la J omega T. Eso significa, ¿qué significa esa expresión? Significa que
en el fondo, yo puedo escribir esto como 10 voltios, por ejemplo, por seno de omega t. En realidad, estrictamente hablando, ¿sí? 10 voltios por... O sea, en realidad, E a la J omega t es coseno de omega t más J seno de omega t. Esa es la igualdad matemática, ¿sí? Pero no interesa. La cuestión siempre es que cuando vos tenés una exponencial compleja aplicada a un circuito o aplicada a algo real, en realidad lo que tenés es el módulo, en este caso el módulo es 10 voltios, ¿sí? Y la frecuencia angular, que sería omega. Es como que vos te quedás con la parte real. Y tampoco importa, fíjense que estrictamente hablando, la parte real es un coseno, pero vieron que preguntarse si la corriente alterna es un seno o un coseno, en el fondo es lo mismo, porque es una cuestión de desfasaje. Yo en general uso seno, pero también podría haber escrito ahí con coseno. Si ustedes quieren, uno puede escribir ahí donde dice BI 10 voltios por seno de omega t, uno bien puede escribir BI igual 10 voltios por coseno de omega t. Es lo mismo. Bien, la cuestión es la siguiente. ¿Cómo vamos a escribir, para hacer las cuentas, la tensión de entrada? La tensión de entrada, en realidad, la vamos a escribir ahí, así. 10 voltios con fase cero. Esa sería la forma, digamos, más práctica y la que generalmente se utiliza para empezar a hacer cuentas con complejos. Fíjense que ahí no estamos expresando, no está en ningún lado el valor de omega. Ahora vamos a ver en todo caso, cuando querramos volver a encontrar una expresión temporal, se llama, cómo lo hacemos. Entonces, ¿qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que la I es la B sobre la Z. Estos palitos que estoy poniendo por encima de la corriente y de la tensión y de la impedancia, me indica que yo voy a estar trabajando con, si ustedes quieren, vectores o a veces se llama fasores, ¿sí? Pero tampoco es necesario que lo escriban, pero digo porque por ahí en teoría del circuito a lo mejor les piden que lo hagan así. Entonces, la tensión de entrada, de ahí vamos a ponerle, la tensión de entrada es 10 voltios con fase cero, ¿no? Y en la división tenemos 4 ohm más J 3 ohm. Bien, como alguien mencionó un día que estábamos practicando cuentas, para hacer esas divisiones, las vamos siempre a usar en polar. No necesariamente porque la cuenta sea más sencilla, esta cuenta que vamos a hacer. O sea, yo ahí podría, por ejemplo, para hacer la división, multiplicar por el conjugado. Podría multiplicar por 4 menos J3. ¿Sí? Porque después de todo, 10 voltios con ángulo cero es lo mismo que 10 voltios. Entonces yo podría hacer 10 voltios sobre 4 más J3 y multiplicar arriba y abajo por 4 menos J3, que es por el conjugado, y hacerlo. Y estaría bien, no es que estaría mal. Pero como alguien mencionó, siempre se hace en forma polar, porque después yo voy a querer calcular las dos tensiones, voy a marcar acá en el circuito, A, B, C, y yo voy a querer marcar lo que se llama el diagrama fasorial de tensiones para mostrar que BAB más BBC es la tensión de entrada. Y todo eso, para hacerlo, conviene hacerlo en forma fasorial. Entonces, lo que voy a tener que hacer es esta Z total que encontré acá, pasarla a polar. Entonces, como la Z total es 4 más J3 ohm, 4 más J3, si quieren lo podemos hacer así también, ohm, voy a escribir el módulo de Z es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso me da, eso me da 5. Porque 16 más 9, 25 me da 5. Por supuesto que en general no da el número redondo, da cualquier cosa, ¿no? Y uno lo pone con X cantidad decimal, no interesa, después discutimos eso. Y la fase, o el ángulo, es, o mejor dicho, la tangente del ángulo es 3/4, y con eso saco el ángulo. En este caso, me fijo que el 4 más 3J está en el primer cuadrante. ¿Sí? Esta impedancia está en el primer cuadrante, porque es inductiva. ¿Tá? Entonces, acá tengo que poner un ángulo del primer cuadrante. ¿Alguno tiene a mano? A ver. 36.87 grados. ¿Cuánto? 36.87 grados. Muy bien, vamos a ponerle, y no ser tan exquisito, vamos a poner 36,9 grados. Muy bien. Por lo tanto, acá puedo poner esto al lado, que es 5
con una fase de 36,7 grados. Esa sería otra forma de escribirlo. Es decir, la otra forma es poner E a la J, ¿no? 36,7. Lo que pasa es que si lo escribo de esa manera, en realidad la tensión le tendría que poner el omega, y se suele escribir así, se suele escribir así como una manera, digamos, de no escribir tanto, vendría a ser. Cuando uno hace el circuito, se suele escribir de esta forma. Bien. Ay, no estoy trabajando. ¡Ah! Y mi mujer se fue. El otro día estaba trabajando en un programita que se llama Open Board. ¡Qué macana! Que fue, ¿se acuerdan que tenía las distintas páginas? Para Acá guardar no las se páginas. puedo. ¿Eh? Acá El no sé si se programa puede para usar guardar otra páginas. página. Se me acabó la página. ¿Qué hagamos? Estoy mirando. Acá estoy usando la pizarra de Zoom. Tendría que poderse. Qué raro. No puede ser que no se pueda. No, Debería debe ser ser una más pizarra fácil. la pizarra de la facultad, no puede agarrar otra pizarra ir a otra aula. Acá tenés que borrar. Claro. Bueno, nos levantamos todos de la silla y vamos al aula de al lado. Está vacía. Podemos sacar captura y subirla al grupo de WhatsApp. Sí, yo de última, porque tampoco sé, acá hay un guardar, a ver. Se guardó pizarra. ¿A dónde se guardó? A ver, mostrar en carpeta. Uy, qué cagada. Si ustedes, acá la tengo guardada en algún lado. ¿A dónde la tengo guardada? ¿Dentro de Zoom? 20 del 4. Bueno, en algún lado me quedó guardada, pero si ustedes le sacan por si acaso una foto estaría mal, porque yo voy a tener que cerrar esto. Si no tengo otra hoja, voy a tener que cerrar y voy a ver si me avivo de abrir el programita antes de seguir, así no tenemos. ¿Sí? ¿Le sacan alguna foto? Igual está quedando todo grabado, no sé si eso sirve. Ya la Ah, acabo de grabado en poner. el. Sí, más vale, grabado en el video. Lo que Claro. pasa es que es práctico por ahí, para el que no quiere. Sí, por supuesto. Obvio, también está eso. Después se puede sacar la información de ahí. Bueno, entonces, eh, dejo de compartir. Voy a abrir el programa que tengo que abrir, en vez de hacer tantas macanas. Aguanten. A ver dónde está. Ah, que lo parió. Mi mujer, claro, me dijo, te dejo todo preparado, lo que no pensó es que yo soy medio pelotudo. ¿Dónde está ese programa? Tiene que estar en el escritorio. Acá está. Buenísimo, gracias, Tomás. Ahora sí. Bien. Entonces, nada, vuelvo. Vuelvo, pero ahora es lo mismo, pero ahí está. Pero voy a tener la facilidad. Bueno, muy bien. Entonces, la otra cuestión es que esa Z que, que dijimos que es. Ah, no. Esa Z, entonces, que dijimos que es la Z total, que es 3 más 4 J ohm, y que también lo podemos escribir como 5 ohm con un ángulo de 36,9 grados, ¿no? Y que es una impedancia inductiva. Yo la puedo representar gráficamente. 3 más 4J, 4 más 3J. 4 más 3J era, ahí lo cambio, pará. La puedo representar gráficamente.
Estén atentos porque descubrí, fuera de joda esto, me llamó la atención. Yo suelo ser muy, muy preciso en el pizarrón, en el aula, y acá he descubierto que es como que el cerebro está pensando todo el tiempo en cosas alternas, ¿viste? Y me confundo. Bueno, entonces, acá tendríamos, por ejemplo, más o menos una cosa así. Supongamos que esto es 4 más 3J, sería, ahí tenemos la cuadriculada, entonces sería una cosa así. Esta que está acá sería la Z total, inductiva, con este ángulo que está acá sería el ángulo de 36,9, ¿sí? Y un módulo, digamos, que de 5 ohm. Muy bien, eso en cuanto a la impedancia. Entonces habíamos dicho, nos habíamos quedado en esto. La corriente, entonces, es 10 voltios con la fase de 0 grados, y acá dividido, y acá ponemos 5 ohm con la fase de 36,9 grados. Entonces dividimos módulo con módulo y nos queda 2 amperes con una fase, obviamente, de menos 36,9 grados. Entonces ahí tenemos la corriente. Nuestra corriente es de 2 amperes con una fase de menos 36,9 grados. ¿Está bien? Bien, entonces, no sé si tengo que volver a la otra. Vamos a dibujarlo acá el circuito. Voy a dibujarlo acá chiquito. Una pregunta medio absurda, ¿no? Pero Decime, en dale. entonces la división, los grados se restan. Claro, en la multiplicación los módulos se multiplican y los ángulos se suman, y en la división los módulos se dividen y los ángulos se restan. Sí, Como efectivamente. si fuera potencia, está. Listo, gracias. Exacto, como si fuera potencia. Es decir, si lo tuviéramos escrito en forma exponencial, sería en forma de potencia, porque vos tendrías E a la J0 y E a la J 36,9 grados, y estarías restando la potencia, tal cual. Está perfecto. Gracias. Bueno, ahora sí, volví a tener... con usted nada más esto. Porque los otros horarios de clase que tengo son de día y los usa mi mujer, me caga, no me deja. En cambio acá, como es a las 6, Zafo, ella ya no tiene nada que hacer, me lo presta. Bueno, entonces, ahí están marcadas las tensiones. Y entonces, ¿se acuerdan que yo quería calcular BAB y BBC? Entonces vamos a tener que hacer BAB es I, digamos, por la Z de esa parte, por la ZAB. ¿Sí? Es decir, sería 2 amperes con un ángulo de menos 36,9 grados multiplicado por 4 ohm con un ángulo de 0 grados. Eso me da 8 voltios, 8 voltios, 8 voltios con un ángulo de menos 36,9 grados. Y después tengo BBC, que es I por ZBC, es 2 amperes con un ángulo de menos 36,9 grados, menos, y la ZBC es el inductor, o sea que era 3 ohm, pero con ángulo de 90. Esto no lo habíamos escrito, pero el J3 ohm es 3 ohm con ángulo de 90. Entonces esto nos da 6 voltios con el ángulo de 53,1, ¿no? 53,1, sí. 53,1 grados. Yo Positivo. lo hice de manera diferente. Hice el divisor resistivo y multipliqué la tensión por el divisor resistivo, multipliqué la tensión por el divisor resistivo por cada una de las partes. Es lo mismo. Sí, por supuesto, Juan. Eso está perfecto, ¿eh? Y es más directo. Lo que pasa es que vos tenés en cuenta que muchos de tus compañeros no tienen la menor idea de lo que es eso, y sería bueno que a lo largo del curso lo aprendan, ¿sí? Es más, yo no sé si alguno lo notó, yo hice 2 videos con mucho amor, y los subí al campus, 2 nuevos videos, no sé si los vieron. El primer video
cuando lo subí, que era el video donde resolví el circuito de continua, cuando lo resolví y me lo pongo a ver, me doy cuenta, ahora ya ni me acuerdo qué era lo que estaba mal, que estaba todo mal lo que había escrito, me había confundido al hablar. ¿Qué era lo que había hecho mal? ¿Alguno lo llegó a ver ese video? Creo que duró 5 minutos en línea. Entonces lo borré y dije, bueno, después lo hago. Y al final no lo hice. Y quedó el segundo. El segundo es el video donde, nada, introduzco de una manera muy sencilla, no explicando de dónde viene, sino simplemente para poder hacer esto que estamos haciendo, cómo el inductor tiene la impedancia con J. O sea, no sé si lo llegaron a ver esos videos. Ese video, va. ¿No? No, yo no. Bueno, busquen. No, el de Porque 3 yo vi que minutos un sí. montón de ustedes se suscribieron, pensé que les iba a llegar el aviso. En el canal de YouTube hay un video nuevo, y en realidad había 2 videos nuevos. El otro lo tuve que borrar, porque no me acuerdo qué fue lo que hice. Hice una tontería, duraba 4 minutos. Bueno, en ese video que borré, hice lo que hice la clase pasada rápido, que fue resolver el circuito de continua para los que, nada, no tienen experiencia en eso. Lamentablemente, yo les conté, algunos de ustedes cursaron, por ejemplo, Análisis 2, pero nunca cursaron Física 2, y nada, y no hicieron un bachiller, por ejemplo, y entonces no tienen experiencia en sí, te escucho, Cristian. Bien. Bien, Cristian. Hay una manera, digamos, si querés, de demostrar eso, ¿sí? En el video esto del canal de YouTube que digo que subí, que ahora que estoy pensando, capaz que hay un par de ustedes que se incorporaron más tarde que ni siquiera saben de ese canal de YouTube. Esperen que les voy a poner en el chat el link. Así ya les queda. Después vuelvo a la pizarra, ¿sí? Ahí está, mirá, gracias, Juan. Ya lo compartí, profe. Gracias, Juan. Claro, exacto. Ahora voy a escribir estas tensiones en forma digamos, senoidal, ¿no? Con la frecuencia, digamos así, con el omega, ¿está bien? Y efectivamente tiene que ver con las tensiones. Tiene que ver con el desfasaje, o sea, cuando vos tenés una tensión inductiva, claro, exacto, pero es una reactancia inductiva, Juan, por eso el ángulo de 90, matemáticamente, la tensión en un inductor, a ver, te lo voy a escribir, lo que pasa es que va a quedar déjame terminar esto y después vamos a eso, Cristian, pero, digamos, entendeme lo siguiente, vos tendrías que estudiar esto en teoría de circuitos y en física 2, ¿sí? No es que yo no te lo quiero explicar, yo te lo voy a explicar, habitualmente en una clase normal, buenísimo. En una clase normal yo lo hago en clase, y obviamente si me lo preguntás te lo respondo y todo, ¿no? Acá para que quede ¿cómo se llama? Para que quede esto con cierto orden, porque además en clase yo agarro, borro, ¿viste? Muchas veces hacer mis pizarrones en clase les cuesta a ustedes porque por ahí me voy de tema, después vuelvo. Pero acá que estamos en esta situación tan complicada, estoy tratando de hacer esto lo más ordenado que puedo. Entonces, ahora déjame después, si querés, que te escribo, te justifico de dónde sale lo del 90. Pero te tenés que acordar, o sea, un inductor tiene una impedancia que es más J algo, ¿sí? Y por lo tanto, como es más J algo, tiene un ángulo de 90 grados, y en cambio un capacitor tiene una impedancia que es menos J algo, y por lo tanto, como es menos J algo, tiene una impedancia de menos 90 grados, ¿sí? El por qué después lo charlamos si querés, pero digamos es lo básico, porque te acordás que el objetivo nuestro en realidad en este momento es seguir practicando un poco más de cuentas con números complejos, pero hacerlo con algo que nos pueda interesar a nosotros que estamos estudiando ingeniería, digamos. ¿Está bien? Después vuelvo sobre esto. Déjame terminar el problemita. Entonces, bien. Entonces acá tengo BAB y tengo BBC. Ahora que me las voy a escribir acá, así las tengo a mano y no tengo que volver. Profe, una consulta fácil, ¿no? De lo que podría contestar es, pasando el número complejo 3J a exponencial le va a dar porque es a 90 grados. No, está bien. Sí, por supuesto. Yo interpreté la pregunta, sí,
absolutamente. Pará, empecemos por ahí, porque en realidad tenés razón. No sé quién habló, pero eso es lo primero que tendría que haber dicho yo. ¿Quién era que me había hecho la pregunta? O sea, yo había escrito, no puedo volver para atrás, qué boludo que no empecé con esto. Bueno, yo había escrito en la hoja anterior, ¿no? Que la impedancia en inductor era J3 ohm, ¿no? Si vos aceptás que es J3 ohm, como dice tu compañero, te lo imaginás representado gráficamente y tenés que saber que J3 ohm es 3 con ángulo 90. Eso sí lo tenés que saber y lo tenés que entender bien. Es una cuestión de números complejos, ¿sí? Pero me pareció, ahora en todo caso le podemos pedir que nos haga la pregunta de vuelta, que así como preguntó por qué es 90 grados, también podría haber preguntado por qué J3 ohm positivo, ¿entendés? ¿Quién era que había hecho la pregunta? En el chat. Cristian Escobedo, claro. No sé si entendés lo que estamos acá discutiendo. Una cosa que tenés que entender sí o sí, y no podés confundirte, es que si vos tenés dibujado, o tenés, como dice acá en la hoja, ¿no? 4 más J3, el J3, el número con J3, cuando lo tenés representado gráficamente, está representado con 3 unidades hacia arriba, ¿sí? Es más, yo acá no lo hice, lo voy a dibujar acá en otro color. Y sería menos J3, sería negativo, sería un capacitor. Claro, exacto. 30 grados. Acá en verde estoy poniendo la R, no sé si se ve verde, Sí, más sí. o menos. Y acá estoy poniendo el inductor, o sea, esta que está acá es la Z de la R, digamos. Fíjate que cuando hagas la Esta que suma... está acá es la Z de la L. Les cuento una cosa, no sé si me están viendo, si están aprovechando y viendo las ventanitas a la derecha. ¿Me están viendo a mí? ¿Sí? ¿O lo tienen minimizado No, eso? no. A usted. A la derecha usted y en el medio el pizarrón. Bien. Acá está el lápiz electrónico que estoy usando. Una cosa para aprender, que me acabo de dar cuenta. Si vos agarrás una virome al revés y te pones a escribir en una hoja, te das cuenta al toque que está al revés. Porque, nada, a veces uno agarra al revés, medio boludo, te das cuenta. Entonces, si vos agarrás al revés, decís, puta, ¿qué se desconectó, no? Porque además yo estoy mirando la pizarra, no estoy mirando donde estoy escribiendo. Digo, ¿qué se desconectó acá, puta? ¿Por qué no anda? Ah, qué boludo, tengo el lápiz al revés. Eso me quedó el lápiz al revés y no entendía qué pasaba. Bueno, perdón, ahí volvimos, entonces. Me quedó el ZL encima del 4, con lo cual, si ustedes lo guardan esto, voy a ver si lo arreglo. Ahí está, la ZL. La ZL que era un 4. Bien, entonces decía, una cosa que tenés que saber sí o sí, La ZR es 4, Cristian, la era, ZL... no me acuerdo, que si tenés J3 tiene que estar con ángulo 90, eso lo tenés que recontra saber, ¿está? Yo interpreté la pregunta más como diciendo, bueno, pero ¿por qué J3 positivo o por qué tiene ángulo de 90? Eso después lo vemos. Bueno, déjeme terminarlo, así tenemos la chance de mostrarles lo que les quiero mostrar. Entonces, nosotros tenemos acá, voy a hacer lo que se llama el diagrama de tensiones y corrientes, ¿sí? Este es el diagrama de tensiones y corrientes. Tenemos una VAB que nos había dado de 8 voltios y menos 36,9. No me voy a poner a medir, o voy a perder mucho tiempo, ¿sí? Pero lo que sí voy a hacer es tratar de hacerlo lo más prolijo que puedo. O sea, voy a poner más o menos con un ángulo de menos 36 grados.
Profe, se lo paso en forma binómica si quiere. Es 6,4 positivo. Está bien, está muy bueno lo que me está diciendo acá. O sea, el hecho de que si lo tenemos en forma binómica nos permite representarlo con más exactitud, porque tenemos la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Pero no, digamos, no es necesario. Y el otro que dice 6 voltios, ¿no? Fíjense una cosa, que el otro que está a 53 grados, ¿no? La voy a escribir de vuelta acá, así la tenemos a mano. Le voy a escribir de vuelta acá. Así lo tenemos a mano. Tenemos, por un lado, VAB, que era 8 voltios con el ángulo de menos 36,9 grados. Y por el otro lado teníamos BBC, que era 6 voltios con el ángulo de 53,1 grados. ¿No? Como dijo alguien, dale, cántamelo, aunque no lo vayamos a usar para el gráfico. Ese que está abajo. Como es VAB en binómica, dale. El que está abajo es 6,4 menos 4,8 J. 6,4 menos 4,8 J ohm. Y el otro, el que apunta para arriba, que está en el primer cuadrante, sí, es 3,6 más 4,8 J. Bien, perfecto. Acá se ve también, se ve claramente. Fíjense, si yo sumo VAB más BBC, ¿no? Me va a quedar 6,4 más 3,6, me va a quedar 10. ¿Sí? Perdón, estos no son ohm, ¿no? No son ohm, disculpen. Para que lo pongo bien. No, esto es tensión, profe. Exacto. Estos son voltios. Ahí. Bueno, entonces, sumo 6,4 más 3,6 me va a dar 10 voltios. Y menos 4,8J más 4,8J se va. Entonces, si sumo VAB más BBC, me da 10 voltios, que es lo que me tiene que dar, porque es la tensión de entrada. Bueno, y lo que les quería mostrar es que lo mismo se ve gráficamente. Es importante verlo gráficamente. Más allá de la exactitud, porque si vos lo querés en el gráfico hacer con exactitud, tenés que contar los ecos, o sea, tenés que tener cuidado. Pero más o menos, ¿sí? Yo voy a dibujar, lo importante es que lo voy a dibujar a 90 grados. ¿Por qué lo voy a dibujar a 90 grados? Y porque los fasores estos están a 90 grados. ¿Se entienden por qué? Más o menos lo estoy diciendo, ¿no? Sí. Porque, de hecho, de dónde vienen, digamos así, de dónde vienen, y provienen uno, digamos, de dividir por una impedancia y el otro por dividir por otra impedancia, es decir, tienen que quedar a 90 grados. Porque las dos impedancias por las cuales están divididas, una tenía ángulo 0 y el otro tiene 90. De hecho, están a 90 grados, 53,1 a menos 36,9 y 90 grados de diferencia. Bueno, y esto lo hice demasiado largo, me doy cuenta, lo hice demasiado largo. Si yo hago la línea punteada acá para sumar estos vectores, y acá voy a hacer trampa porque está mal, ¿no? Me tendría que dar, entienden que hice trampa, ¿no? Verá, lo voy a hacer... Sí, esta escala eso. Lo voy a tratar de hacer un poco mejor, ya que tenemos, en el pizarrón es muy fácil porque lo borrás y lo haces de vuelta. Lo voy a tratar de hacer un poco mejor. ¿Qué me decías, perdón? Que obvio, porque no está a escala eso, pero no importa, se entiende el concepto, ¿no? Digamos. No, ya sé, pero más o menos para que me quede, digamos, ahí está un poco mejor. Para que me quede el rectangulito, ¿sí? Porque capaz que vos estás entendiendo y algún compañero tuyo no está entendiendo un carajo. Entonces, el dibujo bien hecho contribuye. Ahí está mejor. Ahí está el rectangulito que me hace la suma vectorial, y la suma vectorial me da el vector de 10 voltios hacia adelante. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que yo quiero, simplemente para practicar números complejos. Fíjense, voy a volver, voy a dejar de compartir acá, y voy a volver a compartir, a ver en qué estamos. Perfecto. Voy a volver a compartir el enunciado. Se va a cortar la transmisión, profe. Sí, un segundo, a ver si lo llego. ¿Lo ven el enunciado?
ven que dice hallar Z, I, B, A, B y BBC y verificar analítica y gráficamente que BI es BAB más BBC. ¿Lo ven? Es lo que acabamos de comprobar. Analíticamente es pasando a binómica y que nos dé, y gráficamente es ver que esos dos fasores sumados vectorialmente nos dan el de 10 voltios que es horizontal.